Que empiecen a conectarse y se una nuestra invitada de hoy. Ahí. Hola, Dolo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Flor? ¿Todo bien, por suerte vos? Muy bien también, súper contenta de que estemos conectadas. Así Muchas que gracias. primero decirte que te agradezco mucho. Sabés que siempre estamos trabajando el tema apertura de datos y, y bueno, nos parecía súper interesante la idea de poder conversar con ustedes desde La Nación Data, presentarte. Florencia trabaja en La Nación Data, que hace periodismo de investigación, más específicamente, ya nos vas a contar un poquito más vos, pero justamente es muy interesante lo que hacen porque eh, es una forma de demostrar el valor que tienen los datos. En nuestro caso, Flor, estamos trabajando datos públicos, ¿sí? Ustedes trabajan más datos, eh, pero bueno, para nosotros era interesante tener esta conversación. eh, Hace varios años que nosotros con nuestro equipo, con nuestro espacio político, venimos trabajando sobre la importancia que tienen los datos a la hora de diseñar políticas públicas y también otras características que tienen que ver, por supuesto, con la rendición de cuentas, con la transparencia y con una herramienta que también genera la apertura de los datos, que es la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones o en el proceso de construcción de políticas públicas. Pero en este caso, nos parece súper importante conversar con vos porque siempre que analizamos estos temas, que a veces quedan muy como en el microclima de los que se dedican específicamente a analizar datos, nos queda pendiente esta idea de cómo hacer para que la ciudadanía, en líneas generales, ¿no? O sea, un ciudadano común que no necesariamente tiene un conocimiento técnico específico sobre el tema, puede encontrarle el valor a los datos. Y creo que el periodismo de investigación es es uno de esos canales que justamente le permiten a la ciudadanía en líneas generales poder encontrarse con el valor agregado que tienen los datos. Entonces, preguntarte, Flor, para que podamos compartir con los que nos están siguiendo y después esto quedará colgado, obviamente, eh, qué son los datos abiertos, cómo los usan ustedes, básicamente para la producción periodística, ¿no? ¿Cuál es el valor que son los datos y que generan los datos para el trabajo que ustedes hacen? Bueno, o sea, yo trabajo en La Nación Data, que como bien contaste, o sea, es el equipo de periodismo de datos que está dentro del diario de La Nación. Trabajamos usando datos como evidencias, trabajamos investigaciones periodísticas, construimos visualizaciones de datos, también simuladores y también algunas cosas de servicio, como hemos charlado algunas veces congresoscopio o mismo ahora todo el desarrollo de coronavirus. Creo que la pandemia, como nunca antes, puso en evidencia la necesidad de datos, de contar con datos de calidad que sean públicos para usar todos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el valor de los datos abiertos y por qué los usamos? Creo que es importantísimo poder contar y cada vez más con datos abiertos, accesibles para todos, porque el Estado genera un montón de información día a día que es súper importante y que además los usuarios o también los dueños de esa información que produce el Estado de alguna manera somos nosotros. Me refiero a la ciudadanía, no nosotros los periodistas. Entonces, qué importante es que como ciudadanos también, no solo como periodistas, como ciudadanos nos apropiemos de la información que se produce desde el Estado para un poco, ya sea para participación ciudadana, para mejorar la calidad del debate público, para
y desde el lado del Estado para también construir políticas públicas basadas en evidencia. Hoy justo conversábamos con una periodista del equipo, por ejemplo, en el caso este de construir políticas públicas, la información de muertos que tenemos hoy en día llega hasta 2000, o sea, recién se publicó 2019. Entonces, qué importante y cómo se nota esa falta de información o esos huecos de información ahora en el medio de la pandemia y cómo construir políticas públicas sin la evidencia, o sea, ni siquiera sabemos los muertos del año de la pandemia, del año pasado, o sea, recién se publica 2019. Entonces, qué importante que sería contar con esa información accesible para todos y para el ciudadano común, poder contar sin tantas barreras de acceso, o sea, no solo es disponibilizar la información, sino que esté disponible para el ciudadano en un lenguaje que lo pueda entender. O sea, que tal vez que no sea todo un bodoque de texto, que sea un Excel accesible, estructurado. Creo que es súper, súper importante. Aprovecho, justo trajiste un ejemplo, pero supongo que debe ser un ejemplo también de los tantos, ¿no? Digamos, este de, lamentablemente cómo se computan, ¿no? Las muertes en Argentina. No hablemos de las muertes por COVID, las muertes en líneas generales Exacto. en Argentina, hay, digamos, un gris, si quiero ser, digamos, no tan negativa, porque hay bastante retraso, pero también el tema es en cómo se produce esa información. ¿Cómo ven ustedes? Vos recién hablabas de dos cosas, mencionaste recién, que te voy a traer a esta segunda pregunta. Un ejemplo, ¿no? De qué importancia tienen los datos, por ejemplo, para calcular la mortalidad en Argentina, ¿no? Y ahora con COVID, esa deficiencia se exacerba. Pero la otra que mencionaste también está relacionada con cómo se producen los datos. Es importante, y hablaste de que el Estado produce mucha información. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cómo la produce el Estado? ¿Cuál es el grado de calidad que tienen esos datos? Y ya un poco me imagino por ahí la respuesta, y si crees que todavía falta mucho para tener datos de mejor calidad, bueno, ¿cómo sería ese proceso? ¿Qué es lo que haría falta en el Estado argentino para mejorar esa producción de datos? No, obviamente no se puede generalizar, hay organismos que producen mejor información en cuanto a calidad, ¿no? Y cantidad también, así que en ese sentido no es que se puede meter en una misma bolsa todos como todos producen mala o buena información. Creo que sí se avanzó bastante y que eso está bueno resaltarlo, como que paulatinamente de a poco va calando en el Estado que a veces es más reticente a abrir información. Creo que de a poco va publicando cada vez más información. Bueno, somos parte de Gobierno Abierto ya hace un par de años, también tenemos una ley de acceso a la información pública. Son todos mecanismos que van forzando a transparentar datos. Sí falta y siempre se puede mejorar en tener mejores estándares y calidad a la hora de presentar los datos, pero creo que estamos en una etapa donde está bueno impulsar y también ser usuarios de esos datos para a la vez poder demandar más. Porque que haya muchísima data disponible con mala calidad no le sirve a nadie, pero creo que está bueno de a poco ir usando esa información y también reclamar más, en mayor cantidad y también en mayor calidad de la información. Pero bueno, vos ahí también previamente hiciste un trabajo muy importante en diputados, con todo el proceso de modernización, con todos los datos que se abrieron, el portal de leyes, son todas formas de ir acercando a la gente información que es pública, que está buenísima, y que la acerca también al Estado, ¿no? Que a veces uno tiene como desconfianza, y más ahora en una época que estamos un poco con todo lo que es la posverdad, o sea, poder acceder a los datos y que cada uno se pueda meter, analizar, sacar sus propias conclusiones y debatir en base a eso, creo que mejora la calidad del debate público institucional que tenemos. Recién decía Flor que no se puede generalizar, ¿no? Que hay como distintos
niveles de apertura y formatos también de apertura, me imagino que se deben encontrar mucho con eso también, que algunos publican en algún formato u otros en otro, dentro de la administración pública, pero también es importante, y vos lo mencionaste, ustedes trabajan en el congresoscopio, es decir, ustedes consumen directamente la información, la que está abierta y la que no está abierta del Congreso, no está abierta en cuanto a formatos, digo, ¿sí? En líneas generales, yo también coincido de que en el caso del Poder Legislativo, el Poder Legislativo produce un montón de información, un montón, y la publica también, pero digamos, el trabajo que nosotros tenemos que seguir haciendo acá es mejorar la calidad de esa publicación, que todavía es la que genera algunos déficits, ¿no? Pero también está el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, y también están las distintas jurisdicciones, ¿no? Provincias, las jurisdicciones locales. ¿Qué mirada tenés al respecto de eso y cómo les va, más que nada, más allá de tu mirada particular, en el trabajo que ustedes producen para La Nación Data, ¿no? También, o sea, el panorama a nivel país también es muy, muy, muy dispar, no hay una uniformidad a la hora de presentar datos. Mismo yendo a lo que fue el inicio de la pandemia, había muchos distritos o provincias que genuinamente empezó la pandemia y abrieron un dataset con la información de los casos, y había otros que te lo publicaban tal vez en un reporte por Twitter, otros que te lo daban en una conferencia por Facebook y otros que ni siquiera lo publicaban. O sea, así de amplio es el abanico de presentación de la información. Pero también entre los distintos poderes hay discrepancias y también distintos valores de apertura de información, y a veces muchas de las cosas que hacemos es justamente abrir cosas que no están exactamente en ese formato. Como vos decías recién, a veces tal vez están en un PDF o no es que necesariamente están en un Excel, como tal vez sería más accesible para todos para analizar, y simplemente lo que hacemos es darle una vuelta de tuerca, por ejemplo, con lo que son declaraciones juradas. Lo que desarrollamos en La Nación es simplemente, vos podés acceder a la declaración jurada de los funcionarios, y lo único que hicimos fue desarrollar justamente una plataforma que te daba una vuelta de tuerca para mirar eso mismo. O sea, te ponía, por ejemplo, que sé yo, digo cualquier cosa, que tal funcionario tenía 3 casas, entonces te ponía 3 casitas, que tenía 2 autos y te ponía los autos. Entonces también es acercar información que tal vez es muy dura o medio embole, hacerla interactiva y accesible para que cualquier persona pueda entrar, hacer un clic y ver cómo se compone el patrimonio de un funcionario, o mismo congresoscopio, que tal vez el acta de votación, que tal vez es más, o sea, es un PDF, darle una vuelta de tuerca y tener el hemiciclo, ver cómo votaron por sexo, cómo votaron por partido, cómo votaron, o bueno, tal vez en algún caso más de despliegue, como se hizo con la votación del aborto, que le agregás otro tipo de variables, que no solo presentás la información, sino que le agregás más valor, que fue lo que hicimos, que buscamos hasta, o sea, la edad justamente para establecer cómo votaban por grupos etarios, también las profesiones, para ver cómo, o sabía, sacábamos algo interesante de cómo se distribuían los votos en base a la profesión que tenía cada uno. A veces es poner en valor la información que está, agregándole un poco de diseño o vuelta de tuerca, de la información está en un PDF y la disponibilizamos de otra manera, para eso, para acercar esos datos que son tan importantes o que están buenos, que me parece que está bueno que la ciudadanía y los lectores de La Nación lo conozcan, a través de una forma más accesible e interactiva. Buenísimo. Buenísimo, así es. Y de paso invitamos a todos los que no conocen Congresoscopio, porque la verdad que es una plataforma a los que nos gusta congresos y analizar, eh, bueno, votaciones, discursos, cruzar información para poder hacer una lectura más integral sobre el desempeño del Poder Legislativo. Es una herramienta que, como bien dice Flor, es súper interactiva, amigable. También, por supuesto, los invitamos al sitio web de la Cámara de Diputados. Hemos intentado nosotros avanzar también en tener algunas plataformas con un diseño más amigable. Todavía es parte del proceso de sensibilización que estamos llevando adelante en distintas instituciones para esto, ¿no? Para poder concientizar
incluso a la propia burocracia, de la importancia que tiene poder trabajar en formatos mucho más amigables para que la información sea rica y sea realmente usada por los ciudadanos, ¿no? Contanos, Flor, me imagino, porque ahora hay como una especie, ¿no?, de moda de los datos abiertos, de la apertura, o sea, desde el lado, desde el sector privado y también desde el sector público, digamos, es algo que todos van adoptando, cada uno con sus dinámicas, con sus tiempos, pero que es una política aceptada, es una política correcta, es una política que todos tienen que ir trabajando, ¿no? Pero la Nación Data empezó hace muchos años atrás, y me imagino que se habrán encontrado con obstáculos o con casos paradigmáticos quizás, y vos por ahí nos podás contar alguna experiencia al respecto, ¿no? Algún caso que vos digas, bueno, este fue un antes y un después, pero también un poco eso, ¿no? Reflexionar en que hoy también, no digo que sea más fácil, pero bueno, al estar más aceptado, uno va teniendo otra dinámica con respecto a este tema, ¿no? Sí, o sea, hoy en día hay mucha información disponible y estamos amigándonos de alguna forma con los datos. O sea, más allá del Estado se produce una información en todos lados a un volumen improcesable. O sea, pensemos en generalidades, cada tweet que hacemos, cada compra que hacemos con la tarjeta, cada serie que vimos en Netflix, todo es un dato que junto con otros millones de datos son plausibles de estructurar y analizar. O sea, cada cosa que hacemos se puede transformar en información que es posible de analizar. Entonces también eso las empresas o el sector privado lo ven también como una posibilidad de los mismos datos que ellos producen, reutilizarlos y darle vida y tratar de que se consuman. Por ejemplo, hay, qué sé yo, sectores financieros, sectores que tienen que ver con inmobiliarias. Casi todas las empresas están aplicando o están tratando de ir a una política de datos abiertos. Y sí, o sea, la Nación Data venimos trabajando desde 2011, yo estoy hace un poco después, pero el equipo se formó en 2011 y obviamente que trabajamos y tenemos muchas dificultades y tenemos una barrera de frustración muy alta también, en el sentido de que a veces los datos no están y es construir desde cero o ver cómo darle la vuelta. Qué sé yo, nos ha pasado en cuantos formatos que lo pedís en un formato abierto, haces un pedido de acceso a la información, lo pedís en un formato abierto y nos han venido al diario con una carpeta así de gorda de un bibliorato que decís, o sea, es un Excel que me lo imprimiste y me diste una carpeta así. ¿Por qué no me diste el Excel? O sin ir más lejos, hoy que me contestaron un pedido de acceso y era un Excel que me lo pegaron en un Word. Entonces, falta todavía, pero son cosas que son graciosas, pero que digo que son necesarias como ir de a poco cambiando ese chip. Pero bueno, o sea, lo importante es eso, donde no están los datos, tratar de formarlo de alguna manera, y creo que en ese sentido también traigo mucha colación la pandemia, porque es un caso reciente y que nos implica a todos, ni bien